Buenas tardes de nuevo con todos y todas. Volvemos a encontrarnos por una propuesta de una nueva serie de reflexiones muy diferentes de las anteriores. En el contexto actual, político, religioso, inmediato, donde tantas preguntas surgen en cuanto al futuro de la humanidad y al futuro de la creación, me ha parecido urgente y necesario hacernos una pregunta de fondo, que es una pregunta que ya se hace varias veces el salmista, en particular el Salmo 8, ¿quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano para que tú te preocupes de él? Dice el Salmo 8. Entonces voy a poner como título general de esta serie, y como siempre no sé cuántas etapas vamos a recorrer juntos, pero mi propuesta, mi proyecto en estas semanas que vienen es tratar de profundizar y aclarar un poquito más o bastante más lo que llamaría el humanismo de Jesús, la antropología que brota del Evangelio del Nuevo Testamento, y cómo este humanismo, esta antropología latente de Jesús nos urge a nosotros y nos responsabiliza a nosotros en el contexto de grave vulnerabilidad de lo humano y de la creación, en particular en el contexto muy inmediato que vivimos de pandemia, pospandemia, rebrote, etc. Pero como primera etapa, como introducción, si quieren, voy a visitar primero las raíces bíblicas de la antropología cristiana o de la visión de lo humano que nos transmite Jesús. Porque, por supuesto, que Jesús está enraizado en una tradición humanista que es la del Antiguo Testamento. Pero antes de precisar un poquito algunos elementos polémicos de esta antropología, de este humanismo, habrá que hacer una diferencia entre antropología y humanismo, ¿no? La antropología es la visión del ser humano que tiene una cultura, una religión, en este caso Jesús y la Biblia. Esa es la concepción, la visión del ser humano, y el humanismo es la opción por el ser humano. Son las decisiones éticas fundamentales que uno va tomando, o que un grupo, o que una religión va tomando en cuanto al ser humano. Y entonces podemos hablar de diversas antropologías presentes en este momento en el escenario de la historia humana, y sin embargo de una gravísima crisis del humanismo. Algunos incluso piensan que el humanismo ha pasado, que está pasado de moda, que es una ingenuidad que la realidad desmiente definitivamente, y que hay que pasar la página del humanismo, que es una ingenuidad. Yo creo como creyente que no. Y por eso lo que vamos a trabajar es a la vez la antropología, es decir, la visión del ser humano, y el humanismo de Jesús. Primero, recordar algunas cosas que he repetido varias veces en los meses pasados, en nuestros encuentros. La convicción mía, cada vez más radical, que el cristianismo no es un sistema religioso. Se volvió circunstancialmente una religión, pero en sí no es una religión. Es un humanismo creyente, o si quieren, un humanismo enraizado en la fe y en la tradición judía. Pero quiero añadir inmediatamente, ustedes verán por qué dentro de un momento, quiero añadir que este humanismo de Jesús, enraizado en la tradición de su pueblo y de su religión judía, la supera totalmente y hasta en muchísimos aspectos
la contradice, la cuestiona y la contradice. Porque esta antropología, este humanismo del Antiguo Testamento va a entrar en contradicción muchísimas veces con la postura humanista de Jesús. Y creo que todavía en la Iglesia tenemos muchos rasgos de humanismo del Antiguo Testamento que están en contradicción con el humanismo de Jesús. Creo también que en nuestros tiempos las religiones como sistemas ideológicos tienen un enorme poder y un poder tremendamente ambiguo de manejo de la historia humana contemporánea. No pareciera, contradictoriamente a lo que anunció el filósofo Nietzsche o Marx también en su tiempo, no pareciera que las religiones como sistema de poder estén en crisis, sino todo lo contrario. Lo que está en crisis es el ser humano, no son las religiones, es el ser humano. Pareciera que todos los humanismos están fracasando ante el asalto de lo que llamaría el inhumanismo ético universal, un inhumanismo, la palabra no existe por supuesto, un inhumanismo universal, sistemático, muchísimas veces sostenidos por discursos religiosos. En este momento no puedo dejar de pensar en este profesor laico francés que la semana pasada ha sido degollado por un joven fanático islamista que no representa el Islam como espiritualidad, sino el Islam como sistema de poder fanático. No puedo dejar de pensar en el resurgimiento de postura de extrema derecha en este momento, por ejemplo, en el marco de las elecciones en Estados Unidos, una extrema derecha irracional, violentista, antihumana y basada en discursos ideológicos cristianos, incluyendo discursos católicos. Entonces, sí tengo muchos cuestionamientos al rol de la religión en este contexto histórico y en cambio pienso que la urgencia, la prioridad es volver al humanismo de Jesús. Y en este contexto me parece que el Papa Francisco resuena como una voz solitaria en la noche, una voz de reclamo de la dignidad humana. Tengo por pruebas montones de actitudes, de documentos, pero especialmente los últimos acontecimientos, la carta encíclica que acaba de proponer y que Fratelli Tutti, y que justamente propone la quinta esencia de lo que es la fraternidad humana, la postura humanista del Evangelio. También acojo con emoción la audacia que acaba de tener en apoyando la posibilidad de una legislación que proteja a las parejas homosexuales, y eso es parte justamente de una postura humanista, más allá de una antropología rígida y excluyente. Bueno, en todo esto creo, en definitiva, que Jesús es un humanista revolucionario. Nunca habla de Dios en sí. Y se acordarán que mi postura es apofática, ¿no? Dios es totalmente trascendente y no se puede decir nada de Él que no pase por la humanidad de Jesús, ¿no? De Dios no se puede decir nada, nadie lo puede conocer, pero sí lo podemos adivinar en la relación de Jesús con su Padre y las relaciones humanas de Jesús. Por lo tanto, Jesús es un humanismo creyente encarnado. No solamente es un humanista
revolucionario, sino que es un humanismo encarnado. Bueno, esas son un poco las aclaraciones generales que quería presentar antes de entrar en la temática de esta primera reflexión, que es explorar en algo las raíces del humanismo de Jesús en el Antiguo Testamento. Hoy día me voy a dedicar especialmente al capítulo 1 y 2 del Génesis. Y ahí voy a encontrar con placer, lo voy a decir después con gusto, dos humanismos totalmente contradictorios y totalmente opuestos, basados también en dos prejuicios antropológicos diferentes. Saben que hay dos versiones de la creación. En el Génesis, el capítulo 1, que curiosamente es el texto más reciente y que viene más bien de los sacerdotes del templo, y no es por casualidad, ¿no? Los sacerdotes del templo tienen su propia antropología y plasman esta antropología en el relato del capítulo 1 del Génesis, que voy a analizar rápidamente. En cambio, el texto más antiguo, más primitivo, si quieren, es el capítulo 2, que viene de una tradición que se suele llamar yavista, que representa más bien un ambiente campesino, mucho menos institucional que el templo de los sacerdotes. Y voy a contrastar las dos antropologías que nos presentan estos dos textos, porque inconscientemente estamos como empapados de estos dos textos sin darnos cuenta. Me voy a atrever a decirlo, que son incompatibles, que son dos textos incompatibles. Tienes que optar por uno o por el otro, aún rescatando parte de cada uno de los textos, que son sublimes, por supuesto, son textos admirables, pero son incompatibles. Y me parece interesante que de entrada la Biblia, desde la primera página, nos está diciendo: escoge tú. Escoge tu imagen del ser humano, tu antropología y por lo tanto tu humanismo, es decir, cuál es tu opción humana o tu opción para con los demás humanos. Voy a mirar primero la versión sacerdotal, que, como lo repito, es la versión más tardía y ha sido elaborada desde el crisol del Templo de Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, la creación está presentada como una construcción sistemática y cada vez más perfecta. Cada día, además son 7 días, es la concepción sacerdotal del rito, de la liturgia, del culto, etcétera, que está ahí subyacente, ¿ya? Pero cada día representa una creación acabada y perfecta. Dios se detiene cada noche y dice: qué bueno, todo está perfecto, todo está arreglado, todo está acabado, ¿ya? Todo está en orden, bajo control. Y creo que es eso la antropología subyacente de un grupo de sacerdotes del templo que quieren controlarlo todo, porque es una institución por vocación, una institución de poder. Pero en esta construcción de la creación, ¿no?, sistemática, de orden, de acabamiento, ¿no?, hay una visión de la antropología muy curiosa. Toda la creación está hecho para servir al ser humano, ¿ya? Y cuando aparece la creación del ser humano, también se acordará, quizás, se cambia el tono, ¿no? Para cada criatura, Dios crea de manera casi arbitraria, ¿no? Que haya sol, que haya luna, que haya plantas, finalmente que haya animales. Es muy directivo. En cambio, cambia de tono para el ser humano. Hagamos el ser humano, ¿ya?, etcétera, a imagen y semejanza nuestra. Entonces, el grupo de los sacerdotes va a presentar el ser humano como una criatura aparte. Desde un comienzo está aparte del conjunto de la creación. Toda la creación está puesta a su servicio,
Pero Él es una criatura diferente y aparte de la creación. Creo que esto va a marcar muchísimo una visión de la creación a nuestro servicio y una visión de la humanidad encargada de dominar, como dice el texto, y de aprovechar de esta creación subsidiaria, diría yo, ¿no? que es una súbdita de la humanidad. Y en cuanto al género, siempre voy a trabajar la relación con la creación, lo humano con la creación, y lo humano con lo humano, y quizás el prototipo de esto es, seguramente, ¿no? Quizás, ¿no? El prototipo, el paradigma es la relación entre el hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces, en esta visión del hombre aparte, del ser humano aparte, que domina una creación hecha para servirlo, la relación de género, la relación entre el hombre y la mujer, es como el laboratorio de la omnipotencia divina, ¿no? Como que el ser humano, hombre y mujer, está hecho a semejanza, ¿no? A imagen y semejanza, es como el laboratorio de lo divino, pero depende de qué imagen de lo divino tenemos, ¿no? Y esta imagen evidentemente es la omnipotencia, la dominación, ¿no? El hombre y la mujer como laboratorio crisol de una divinidad concebida como omnipotencia. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta antropología y de esta ecoantropología, de esta relación con la creación. Lo que se subraya en el capítulo primero en cuanto al hombre y la mujer es que son diferentes y que esta relación de diferencia es el crisol de la divinización del mundo y de la humanidad. Lo hemos conversado en otras oportunidades ya. El capítulo 2 del Génesis, que les decía que es el más antiguo y que viene de un medio mucho menos institucionalizado, más bien campesino, presenta una antropología totalmente diferente y opuesta, tanto en cuanto a la relación con la creación, del ser humano con la creación, como a la relación de género, el hombre y la mujer. Lo que nos presenta el yadista es una creación inacabada, caótica, un poco desértica, la verdad. Si ustedes visitan el capítulo 2 se darán cuenta, ¿no? No está acabada, y el campesino sabe eso, ¿no? No es como el sacerdote que está en su templo y que no sabe cómo funciona la creación. El campesino está todo el día en su chacra o con sus animales y sabe cuáles son las fallas. Sabe que hay riesgos de sequía, de inundación, en fin. Sabe que el mundo, la creación, no está acabada. Está por trabajar, como lo siente un campesino. Y en esta perspectiva, el ser humano no es el dueño de la creación, no es el que está encargado de dominar una creación que está a su servicio, como en el capítulo primero, sino lo contrario, el ser humano al servicio de la creación, ¿no? Tiene que cuidar, tiene que cultivar, tiene que transformar la tierra. Y lo va a hacer siendo parte de la creación. El nombre de Adán quiere decir tierra. Pachamama es parte de la tierra, no es una creación separada, creada de otra manera que el resto, no, brota es tierra, es terruño, es terrenal, terrestre, es parte de la creación. ¿Se dan cuenta que esa es una cosmovisión totalmente contraria a la primera? Una creación parte solidaria, donde el ser humano es nada más que polvo, como la tierra, y un ser humano al servicio de la transformación, del mejoramiento de una creación inacabada, y no una creación perfecta al servicio de la omnipotencia
de una humanidad en vía de divinización. Y entonces, claro, la visión del capítulo 2 sobre la relación con la mujer es totalmente diferente. Primero, el hombre, varón, es creado primero y solo para que tome conciencia de su inacabamiento, de su vacío, de su carencia, de su soledad. Hay como un quejido, una queja silenciosa de Adán, del polvo humano que somos, por su soledad. No encuentra una ayuda equivalente a él, ¿no? Se siente solo, se siente inacabado y aspira al otro. No es como en el capítulo primero que ambos son creados simultáneamente para juntos apuntar a la omnipotencia divina, no. El ser humano es polvo, solitario, inacabado, carente y por lo tanto un ser de deseo, de profundo deseo. Y entonces la mujer es respuesta al hombre, a la soledad, al vacío, al inacabamiento y la incompletud del otro. Podríamos decir que recíprocamente, ¿no? Ya no es la diferencia que apunta a la omnipotencia, sino la reciprocidad de soledades y de carencias que atiza, que va excitando el deseo del otro, el otro objeto del deseo en mi carencia. Bueno, se dan cuenta, ¿no? Es una visión muy rápida de los dos capítulos, de las dos antropologías, pero en estas dos antropologías hay implícitamente dos sueños totalmente diferentes de creación y de humanidad, opuestos. Entonces creo que ante estas dos antropologías, lo que nos pregunta la Biblia y lo que nos pregunta Dios, supongo, ¿cuál es tu antropología? ¿Cuál es tu sueño de humanidad? ¿Cuál es tu visión de la creación? No es tan simple, porque tenemos la costumbre de confundir los dos capítulos, de mezclarlos, y la consecuencia de esto es que nuestra antropología es ambigua y entonces puede justificar, por ejemplo, lo que decía de las religiones hace un momento, el abuso de poder. El abuso de poder puede ser justificado por el capítulo primero y sin embargo mantenemos presente una visión de la humanidad carente, al servicio de la creación, etc. Sin darnos cuenta que estas dos antropologías son incompatibles y llevan a humanismos confundidos, paralizados. Bien. Estas dos antropologías y estos dos humanismos nos plantean tres preguntas fundamentales sobre el sentido de lo humano, esta vez desde Jesús, ¿no? Le decía, Jesús hereda, está enraizado en nuestra tradición humanista y antropológica, pero tiene su propia visión. Entonces las preguntas que tenemos que hacernos para un cristiano, para un discípulo, una discípula de Jesús, ¿cuál es el lugar y la relación de la humanidad dentro y con la creación? ¿Te consideras como una criatura aparte o como una criatura parte? Esa es la gran pregunta. ¿Tú eres parte o tú eres aparte? ¿Somos parte o aparte? ¿Somos hijos predilectos, caprichosos, malcriados, porque somos creados aparte? ¿O somos profundamente, humildemente solidarios, parte de la creación? Y bueno, la respuesta la tenemos en el bello cántico de San Francisco, que creo que es el cántico de las criaturas. Creo que es uno de los hitos de la antropología cristiana, o de la ecoantropología cristiana, cuando San Francisco nombra a cada criatura como mi hermano, mi hermana.
hasta la muerte es mi hermana, es una criatura. Esto implica que yo soy el hermano también de cada una de ellas. Si cada una es mi hermano o mi hermana, entonces yo soy también el hermano y la hermana de cada una de ellas. El cántico de la creación entonces ya clarifica la postura de Jesús. La postura cristiana es: soy parte y no soy aparte. No estoy aparte, soy parte, con todo lo que implica eso de pequeñez, de inacabamiento, de contradicción, pero sobre todo de solidaridad, mi hermano, mi hermana. La segunda pregunta que tiene que hacerse cualquier cristiano es: ¿quién está al servicio de quién? ¿Es la creación que está a tu servicio? ¿O eres tú quien está al servicio de la creación? Tú, nosotros, ¿no? No un tú individualista, por supuesto, un nosotros. Pues de nuevo encuentro en Romano 8 la respuesta típicamente cristiana cuando San Pablo dice: la creación entera en dolores de parto está en anhelo, en espera de la revelación de los hijos de la humanidad. Los hijos de la humanidad como anhelados, cuya revelación profunda es anhelada por la creación. Entonces sí, de nuevo la respuesta cristiana, estamos al servicio de la creación, siendo parte, siendo hermanos y hermanas de ella, y tenemos una responsabilidad reveladora del destino de la creación entera, incluyéndonos en ella. En cuanto al hombre y a la mujer, la tercera gran pregunta que tenemos que hacernos y que va a resonar a lo largo de las diferentes meditaciones que les voy a proponer en camino, la relación hombre-mujer está creada para lograr esta divinidad vista como la arrogancia de la omnipotencia, domine en todo, ¿no? Esta imagen de Dios omnipotente que tantas veces he denunciado, porque justifica una visión de lo humano, una visión antropológica arrogante e ingenua. O bien optamos por la carencia, reconocemos nuestra carencia, nuestra soledad, como la condición del deseo del otro, de la otra. Y entonces el otro, la otra, no es el culmen de la omnipotencia para mí, sino que es la revelación de mi humanidad. El otro, la otra, como revelación del sentido profundo de la humanidad, y el sentido profundo de la humanidad es el deseo en la soledad y en la carencia. Yo creo que el cristianismo apunta hacia un ecohumanismo. Para nosotros la cuestión del ser humano es inseparable del futuro de la creación. Y cuando separamos la creación del ser humano en un proceso de dominación o de oposición, es el propio ser humano que se va quebrando. La relación entre el hombre y la mujer se va quebrando y eso es lo que llamé el inhumanismo. La relación de diferencia que tenía que ser el laboratorio de la omnipotencia se quiebra en la violencia, en la oposición, lo que vivenciamos en la violencia contra la mujer, en el racismo, en los abusos, etc. Bien, entonces son las tres grandes preguntas que plantea el cristianismo al dilema antropológico y humanista del Génesis. Concluyo, como siempre, tratando de aplicar las preguntas a la crisis actual de los humanismos. Yo creo realmente que esta crisis es el quiebre de nuestras relaciones con la creación y, consecuentemente, relaciones entre nosotros.
La grave crisis ecológica que el Papa denuncia constantemente es la consecuencia de una antropología separatista. Si consideramos que el ser humano es un ser aparte, que tiene derecho de hacer lo que le da la gana de la creación porque la creación está a su servicio, pues ¿cómo asombrarse del desgaste de la creación? Y entonces ahí hay una pregunta fuertísima para los creyentes. ¿Cuál es la imagen de lo divino que yo manejo? ¿Es la omnipotencia destructora, violenta, que violenta el ecosistema? ¿O es al contrario una humanidad al servicio del parto de la nueva creación? Una ecoantropología de separación y de dominación violenta la creación. Y finalmente, violenta también, esa es la paradoja, la relación entre el hombre y la mujer. Pues no es por casualidad que el templo fue el crisol del patriarcalismo, es decir, de la exclusión de la mujer, de la dominación sobre el niño. Este hombre-mujer, ¿no? Los hizo hombre y mujer, que en el origen tenía que ser el crisol, el laboratorio de la omnipotencia divina del ser humano, se quiebra y viene a ser todo su contrario. De esta imagen falaciosa, falsa de lo divino, pues brota un quiebre, un destrozo de la relación entre el hombre y la mujer. Lo que separa lo humano de la creación, separa al varón de la mujer también y finalmente se vuelven competidores el uno del otro. El otro se vuelve una amenaza a mi ilusión de omnipotencia. Es urgente, y va a ser el trabajo de todas estas semanas, es urgente recuperar la conciencia de la carencia como lugar de Dios en el humano. Es en el deseo que brota de mi carencia, de mi soledad, que se revela poco a poco lo humano, decía yo, el otro, la alteridad y por lo tanto lo divino. Lo divino no se revela en la omnipotencia, sino en la carencia deseante. La carencia del deseo del otro revela poco a poco mi plena humanidad. Hay que pasar de la diferencia para recuperar el lugar de sanación del hombre y de la creación, ¿no? Nuestra diferencia no es para conquistar, ¿no? Nuestra diferencia es para suplicar, es para anhelar, es para adorar, para dejarnos seducir por el misterio del otro. La diferencia como lugar de seducción del otro y no de amenaza a mi omnipotencia. Bueno, pues se dan cuenta que son preguntas fundamentales que nos va a tocar trabajar en las semanas que vienen.